¿Estás satisfecho? Por Lady Vainilla. Shen Yu, pese a la idea que muchos, por no decir todos, tenían de él, en realidad no es un desalmado de corazón que atormenta a cualquiera que considere demasiado débil o fuerte. En todo caso, cuando se vio envuelto en una misión en solitario, para alejarse de todas esas bestias que tenía por discípulos, se encontró con una pequeña criatura mojada y magullada dentro de la guarida de la bestia que acababa de derrotar. Shen Xinyu creyó que estaba muerto hasta que vio el sucio pelaje moviéndose de forma superficial. A primera vista, lucía como un gato sucio cualquiera, pero una rápida revisión de la criatura le informó que en realidad tenía energía espiritual recorriendo su cuerpo, lo cual era bueno, porque entonces no tendría que matarlo. Era la antigua guarida de una bestia demoníaca después de todo. Shen Yu dedujo que con un cuidado decente podría recuperarse para seguir con su vida, pero la zona en la que estaba actualmente tenía demasiada energía contaminada para que le sirviera y estaba mal herido. Shen Yu realmente no quería regresar tan pronto a su pico, pero creyó que lo peor para la criatura sería quedarse ahí, dadas las condiciones en las que se encontraba. Así que, en un acto de bondad que pocos creerían de él, tomó con cuidado a la criatura y se la llevó. Cuando llegó a Qingyun con un bulto acunado en sus brazos, todos los discípulos se vieron entre sí inmediatamente intrigados. Pero despidió a todos y cada uno y le pidió a Ning Jinjin que trajera vendas y ungüentos, mientras que a Mingfang le ordenó traer una bañera pequeña, artículos de baño y rellenar la bañera. Ambos discípulos se apresuraron, ya que pese a tener un almacén, muchas de esas cosas simplemente solían pedirlas en Anding o en Qiankao cuando era necesario, así que no estaban a la mano. Shen Yu simplemente esperó, con la criatura envuelta en una tela cualquiera para verificar que siguiera respirando y no se enfriara más de la cuenta. Mingfang llegó poco después y comenzó a rellenar la bañera sin decir una palabra. Podía sentir cómo la curiosidad del chiquillo le picaba por preguntar. Pero dado que Shen Xinchu mantenía su normal expresión estoica y ni siquiera le estaba dirigiendo la mirada, Mingfang se mordió la lengua y se despidió de manera educada cuando terminó de calentar la bañera con agua tibia. Shen Yu no estaba seguro de que la criatura terminara de limpiarse con un solo baño. Él sabía lo difícil que era sacar la suciedad del pelo. «Mantente alerta si necesito que cambies el agua una vez más», le dijo a su discípulo principal antes de despedirlo. Sí, Shizun. Ning Jinjin no había vuelto, pero si tomaba en cuenta que tardaría bastante bañando a la criatura aún inconsciente, entonces no necesitaba preocuparse. Shen Yu se aseguró de quitarse las capas de ropa más extravagante y mantenerse con las capas internas menos delicadas, para evitar cualquier vista de él con menos capas de ropa de las políticamente correctas para alguien de su posición. Tal como lo predijo, el agua se ensució tan rápido como la criatura fue sumergida, y la suciedad del pelaje fue una lucha. Después del primer enjuague, llegó Ning Jinjin con el resto de las cosas, y Mingfang fue llamado a vaciar y rellenar la bañera una vez más. Shen Xinchu se mantuvo todo el tiempo alejado de sus discípulos para evitar mostrarse con menos capas de ropa y que lo interrogaran sobre la criatura que estaba cuidando. Fue solo hasta el tercer cambio de agua que el color dejó de verse turbio, y Shen Yu pudo observar cómo la criatura tenía franjas casi invisibles en todo el pelaje. Shen Xinchu realmente no tenía más que conocimiento básico sobre curación de heridas, pero eso fue suficiente para poder vendar las peores lesiones que tenía la criatura. En realidad, parecía haber mejorado más con la pequeña transferencia de energía espiritual que le había dado, pero aún no había despertado. El hombre de fama insensible depositó a la criatura cerca de su cama para vigilarla y se fue a acostar. Estaba seguro de que tendría que lidiar con las consecuencias de esto más tarde. Cuando Shen Yuan murió gracias al increíble enojo que una novela de mala calidad y a su mente sin conectar que debía masticar la comida antes de tragarla, pensó que era una forma bastante humillante de morir. Cuando se despertó en el cuerpo de algo que caminaba en 4 patas y que definitivamente estaba a punto de ser la cena de alguna otra criatura del Averno, creyó que debía ser una jodida broma. El karma cobrando lo suyo. Sé buen ser humano y en tu próxima vida serás recompensado con una vida humana. Sé mala persona y te irás degradando de animal a roca hasta que no quede nada de tu alma, además de arrepentimiento. Seguro debía ser eso. Moriría una y otra vez hasta convertirse en una roca inservible. Excepto que, cuando despertó de nuevo, su cuerpo se sentía mejor que en mucho tiempo.
tenía movilidad, así que no era una planta en lo absoluto, y estaba en un lugar bastante más acogedor que antes. Estaba en el suelo y no en la perfectamente limpia y desocupada cama que estaba a su lado. Pero después de casi ser devorado por una criatura de dudosa procedencia, bien podría ser una mejora. Shen Yuan se estiró y su costado dolió. Soltó un chillido de dolor que sonaba como el siseo de un gato molesto, pero mucho más grave. Y pronto, un hombre de aspecto ridículamente hermoso, con el ceño fruncido, se presentó frente a él. Shen Yuan se quedó quieto, sin intentar moverse, solo analizando al hombre. En la lógica, sabía que era muy probable que fuera solo gracias a ese hombre frente a él que logró sobrevivir. Otra parte de su mente simplemente gritaba advertencias, así que solo lo miró fijamente, sintiendo cómo su cola... ¿Tenía cola? Se movía en señal de advertencia. El hombre salió con calma deliberada. Trajo consigo un par de cuencos de apariencia fina con agua y... ¿carne cruda? Dejándolos frente a él, en todo momento haciendo movimientos lentos y sin acercarse más de lo necesario. Una vez que el hombre verificó algo a la distancia, su costado dolorido tal vez, pareció satisfecho y se fue. Shen Yuan no estaba seguro de querer comer algo que no estaba cocinado, pero dadas las circunstancias y el hecho de que se encontraba en el cuerpo de algún gato gigante en primer lugar, intentó sincronizar sus 4 patas y una vez que lo logró, se acercó a ambos cuencos. Se relamió los bigotes de manera involuntaria apenas estuvo frente a ellos y decidió que lo peor que podría pasar era morir una segunda vez. La rutina fue así. El hombre, del cual aún no sabía su nombre, se despertaba antes que Shen Yuan y lo dejaba tranquilo, hasta que parecía ser un buen momento para alimentarlo. Era entonces cuando se acercaba con lentitud para dejar los cuencos cerca y se alejaba de nuevo. Durante la noche, el mismo hombre llegaba, se cambiaba recatadamente detrás de un biombo y apagaba las velas para acostarse con tranquilidad, como si no hubiera un maldito tigre en su habitación. Cada mañana despertaba con vendajes nuevos y un dolor menos insoportable, pero cómo lo lograba sin que se despertara era un misterio. Shen Yuan descubrió que no era un gato. La ventaja de haber vivido en un mundo con acceso ilimitado a internet es que podía conocer la apariencia de prácticamente cualquier animal existente y extinto conocido al alcance de las teclas, por lo que cuando logró coordinar sus 4 endebles patas y observar la habitación en la que se encontraba, se topó con un espejo de bronce lo suficientemente grande para reconocerse. Un tigre, o más bien un cachorro de tigre. Y gracias al color que podía observar sobre sí mismo, no era cualquier tigre, era uno blanco. Eso lo llevaba a su siguiente descubrimiento. Después de ver por primera vez al hombre utilizar grandes y ornamentadas túnicas, junto al cabello largo y delicadamente recogido, decidió que solo podía estar en la casa de algún mafioso extravagante o ser un transmigrador de bajo presupuesto. Sus respuestas llegaron ese mismo día, cuando escuchó varios instrumentos a lo lejos, y más tarde, la recitación de diferentes poemas que solo podían ser catalogados como antiguos y tradicionales. Por supuesto que hubiera algunas voces por aquí y allá preguntando por su Chizun, ayudó bastante. La última revelación de su nueva vida llegó cuando pudo coordinar lo suficientemente bien para caminar, y se aburrió de retozar en un rincón de la habitación. Ahora que el hombre le generaba confianza, ya no necesitaba vigilarlo constantemente cuando compartían habitación. Shen Yuan iba a culpar completamente al instinto animal por eso. El tigre salió de la habitación y para su sorpresa, el hombre estaba ahí, leyendo varias hojas con el ceño fruncido y murmurando entre dientes. No se dio cuenta de que el animal estaba fuera de la habitación hasta que lo vio venir por el rabillo del ojo. Entonces te sientes lo suficiente bien para pasear por tu cuenta, ¿no? Tal vez eso signifique que sea hora de regresarte al bosque. Shen Yuan soltó un gruñido lastimero en protesta antes de sentarse muy quieto y muy cerca de la mesa en la que Shen Qingchu estaba revisando los mediocres trabajos de sus discípulos. Shen Qingchu levantó una ceja. Así que te cuido por 2 semanas y después de verme con desconfianza la mitad de este tiempo, ¿simplemente decides que no te quieres ir? Eres una criatura escurridiza. El hombre tenía una lengua afilada y tal vez estaba un poco loco por hablar con Shen Yuan como si le entendiera. Es decir, claro que lo entendía, pero fue porque antes era humano. Un tigre cualquiera solo estaría esperando el momento correcto para huir o convertirlo en su cena.
Estaba meditando sobre eso cuando el hombre volvió a hablarle. Esta mañana te he quitado el vendaje, pero no he revisado tu energía espiritual, así que tendrás que prestarme una de tus patas. Así que, energía espiritual. Fue bastante revelador para Shen Yuan descubrir que era un animal espiritual, así que se esperaba que fuera inteligente y, lo más importante, que tuviera la capacidad de cultivar. Por supuesto que no podía ser el azar que fuera un tigre blanco y no fuera una majestuosa bestia mitológica. Sin embargo, fue justo esa la razón por la que ahora más que nunca tenía la excusa para no irse. Así que se lo hizo saber al hombre de todas las maneras pacíficas posibles. Pacíficas porque, por supuesto, se dio cuenta de manera rápida que era un hombre demasiado irritable y mezquino. Quería quedarse y tener la certeza de que nadie intentaría comérselo. No ser echado de manera más apresurada, así que solo estuvo ahí, portándose bien hasta que el hombre suspiró frustrado y cedió. Shen Yuan podía notar que en realidad era blando de corazón. Entonces, escribió una carta y le habló a uno de sus discípulos para entregársela al líder de su secta. El nombre de su discípulo era Ming Fang. Shen Yuan se había metido en la boca del lobo sin saberlo y era muy tarde para arrepentirse. Shen Yuan se había concentrado tanto en su casi segunda muerte, en el dolor y en su nuevo cuerpo y extremidades, que nunca pensó en dónde había aterrizado exactamente. Lo único que sabía era que había transmigrado debido a los poderes casuales que había podido ver y que ese hombre era una especie de maestro. Nunca notó que en realidad estuvo viviendo 2 semanas enteras con el mismísimo Shen Qingchu, viviendo con el villano escoria sin notarlo, y pensar que fue gracias a ese hombre que murió una vez y ahora era él quien lo había salvado. La ironía. Pero ahora estaba en un gran dilema. Shen Qingchu fue un villano en toda la novela, retratado como alguien que solo hacía una atrocidad tras otra. Pero ahora que podía verlo todos los días, notó como el hombre era en extremo solitario y tranquilo. Aun cuando murmuraba maldiciones entre dientes cuando veía errores en los ensayos de sus discípulos y pareciera estar a punto de gruñir cuando tenía que ver al resto de los señores de los picos, no parecía ser un hombre que estuviera planeando el asesinato de alguien activamente. Peor que todo eso, tan solo una noche antes se dio cuenta de que Shen Qingchu no podía dormir, por lo que se vistió nuevamente, aunque de manera más relajada, y lo envolvió en una manta mientras salían en medio de la noche. Shen Yuan sabía leer aún en el cuerpo de un felino, así que se preocupó y asqueó profundamente cuando leyó el letrero que decía «Pabellón rojo cálido». Sabía que el lugar era un burdel y que varias veces encontraron a Shen Qingchu frecuentándolo, pero nunca creyó que llevaría un supuesto animal espiritual a un lugar como ese, hasta que vio como todas las mujeres se acercaron a Shen Qingchu y el hombre se desinfló visiblemente. Ah, Ayu, ¿qué es lo que traes ahí? No nos digas que has encontrado esposa y vienes a presentarnos a tu bebé. No es mi bebé, pero supongo que sí vengo a presentárselos. Es una criatura que rescaté en una cueva. Estaba malherido. Sospecho que es un tigre blanco, pero sus franjas son demasiado pálidas para asegurarlo. Shen Qingchu le destapó la cabeza por completo y observó a todas las mujeres que lo rodeaban y ahora lo arrullaban como un lindo gatito. Es adorable. Es un cachorro, ¿cierto? Luce tan esponjoso, pero sus patas son enormes para su tamaño. Seguro que crecerá más. ¿Por qué has traído a ese amiguito aquí? ¿Planeas quedarte toda la noche? No se entiende, es inteligente. No quería dejarlo solo y que saliera de la casa de bambú buscándome si despertaba. Sería un problema. Ah, linda Yu, intentando hacerte el desinteresado. Estoy segura de que algunos de nosotros podemos tomarnos la noche para estar con ustedes, ¿verdad? A todos nos viene bien un descanso. Vamos a llevarte a ti y al pequeño Shen a la mejor habitación. ¿Shen? Preguntó Shen Qingchu. Ya sabes cómo es Ali. Le pondrá nombre a algo si no nota a uno cercano. Contestó una señora que parecía algo grande para seguir dedicándose a su trabajo. Ayu ni siquiera tenía nombre para su amigo. Incluso es tan inteligente como dice que es. ¿O me equivoco? Además, si es un tigre blanco, ¿por qué no llamarlo 3 estrellas? Como la 7ª posición de las estrellas en la constelación del tigre blanco. Es simple, es útil, tiene sentido y es una gran coincidencia. Era una gran coincidencia, pensó Shen Yuan. También pensó que esa chica era demasiado inteligente para ser rebajada a una simple prostituta.
Por el suspiro infeliz y la falta de resistencia al nombre, Shen Qingqiu pensaba lo mismo. Esa noche observó cómo Shen Qingqiu, el deshonroso señor del pico Qingyín, se acostaba de manera relajada alrededor de un montón de prostitutas de diferentes edades y se quedaba pacíficamente dormido, sin tocarlas de manera impropia ni una sola vez. Simplemente estaban descansando de forma pacífica. De pronto, ya no podía ver a Shen Qingqiu de la misma manera, y eso le hizo sentir un malestar extraño. Culpa. Ahora sentía que había juzgado a Shen Qingqiu de manera equivocada en algunas cosas. Shen Yuan, Shen, creció un poco más y se curó completamente, lo que al parecer ameritó una visita inesperada del líder de la secta, Yue Xingyuan. Shen tuvo asiento en primera fila de cómo Shen Qingqiu estaba entre gritarle, triturarse sus propios dientes debido a lo mucho que apretaba la mandíbula o suicidarse en el acto. ¿Cómo es que su relación podía ser tan mala y al mismo tiempo ni siquiera el mismo Yue Xingyuan podía notar todas las señales que exudaban incomodidad del cuerpo de Shen Qingqiu? Ni siquiera estaba prestando atención a la conversación hasta que la voz del líder de la secta se volvió extremadamente triste y confidente. Xiaoyu, escucha. Que no me digas así. Y ahí estaba. Shen Qingqiu había explotado. Shen podía sentir cómo el pelo de su cola se erizaba en advertencia. Pero Shen Qingqiu moduló su expresión y volvió a hablar. Xiamen Xingxion, te agradecería mucho que dejaras las informalidades de lado. Todo lo que pude haber especificado ya lo había dicho en la carta. No había necesidad de que venir en persona. Shen está ahí y está sano. Está creciendo y dado que le he hecho transferencias de poder espiritual, eso también está mejorando, aunque él mismo no esté cultivado. Sigo vivo, mis discípulos aprenden. Y no planeo regresarlo al bosque. No creo que me dejaría llevarlo de nuevo en todo caso. No sabemos nada sobre la cultivación de animales espirituales. No puedes esperar ponerlo en un salón de clases y esperar a que aprenda a tocar el guqin o recitar poesía. No sea ridículo, por supuesto que no. Simplemente tendrá que esperar mientras encuentre información al respecto. No se comerá a nadie de mis discípulos. Se mantendrá a mi lado y deja de ser tan irritante al respecto. Me preocupo, Shidi. No necesito tu preocupación. Shen es inteligente y yo también. Solo asegúrate de que nadie grite si lo ven. ¿Qué hay de tu poder espiritual? No puedes... No tendré una desviación de ki. Por un poco de poder espiritual. He soportado peores cosas que eso. Deberías de saberlo. ¿Has terminado? Porque si es así, necesito comenzar una clase. Yue Xingyuan suspiró, pero se despidió sin mirar atrás. Shen Qingqiu se quedó digno como una estatua, hasta que simplemente se desinfló una vez más. Shen sabía que a esa hora no había ninguna clase programada. También sabía que Shen Qingqiu lucía demasiado tranquilo para la discusión que acababa de tener. Y eso solo podía significar problemas para sus discípulos más tarde, cuando Shen Qingqiu salió unas horas después y le dijo explícitamente que no saliera. Shen definitivamente lo desobedeció y lo siguió. Era difícil pasar desapercibido con un pelaje tan blanco, pero aún era lo suficientemente pequeño como para no ser un gran problema. Shen Qingqiu estaba dando clase y estaba siendo especialmente despiadado por cada error. Está bien, claro que el hombre no era ningún santo. Seguía siendo bastante cruel, solo que ahora tenía una mirada diferente para él. ¿Estaba bien desquitarse con sus alumnos? No. ¿Estaban siendo incompetentes? Hasta Shen podía notarlo. Claro, él tampoco podía culparlos del todo al ver los rostros diminutos de los discípulos. Claramente eran los bebés más recientes de Qingyín. Shen intentó buscar entre los rostros de bebé si había alguno que se pareciera a Luo Binja. Ya que había sido arrastrado a la trama en contra de su voluntad, bien podría evitar que Luo Binja asesinara despiadadamente a su incomprendido Qizun. De hecho, lo encontró, pero solo porque el rostro de molestia de Shen Qingqiu se hizo más grande a medida que el niño respondía bien cada vez. Shen se encontró observando el rostro de Shen Qingqiu una vez más, y notó con creciente terror los nada discretos celos que brotaban por cada poro de su piel. Estaba sorprendido de que nadie más lo notara. Celos. Maltrató a su mejor discípulo, a un niño, por celos. ¿Cuál era la lógica en eso? Shen Qingqiu era su maestro. Por supuesto que incluso si fuera bueno, le debería respeto y tardaría años en alcanzarlo, y más aún en superarlo. Shen debía hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Luo Binja lucía tan pequeño.
Seguro que habría mucho tiempo para remediarlo. Chen saltó solo pensando en el futuro lejano y aterrizó en el medio del salón de clases, arrastrándose hasta los pies de Shen Qingchu porque sabía que lo que había hecho era una tontería gigantesca, y soportó con valentía el escrutinio del señor del pico. Chen podía sentir lo molesto que estaba Shen Qingchu y agradecía demasiado su forma pequeña y esponjosa, porque nadie que rescatara un animal moribundo para cuidarlo podría maltratarlo después, ni siquiera el mal nombrado villano escoria. Shen Qingchu salió del salón con él a cuestas y lo miró verdaderamente molesto, pero Shen solo tuvo que poner los ojos pequeños de cachorrito triste y logró que Shen Qingchu no lo corriera a patadas. Y eso fue todo. Si Shen notaba que estaba a punto de golpear a algún discípulo, en especial a Luo Binha, se frotaría en sus piernas hasta que Shen Qingchu le frunciera el ceño y lo volviera a alejar. Una vez que Shen Qingchu se dio cuenta de que el tigre no se quedaría quieto, le dio permiso de vagar por el pico a su antojo. Shen, por supuesto, aprovechó la oportunidad varias veces, pero se mantenía firmemente a su lado en cada clase y reunión entre los señores del pico. También en las cacerías nocturnas y noches de desvelo, donde, irremediablemente, terminaba en siestas mucho más pacíficas dentro del pabellón rojo cálido. Aprendió tanto de Shen Qingchu que cada vez le era más difícil entender de dónde salían tantos rumores del hombre. Su único pecado hasta ahora era mirar mal a la gente y el abuso psicológico a sus discípulos. No es que eso fuera bueno, era horrible, y aunque no sabía cómo remediarlo, no era ni la mitad de malo de lo que decía el libro. Entonces, por supuesto, Shen Qingchu tuvo una desviación de Qi. Dado que nadie sabía cómo es que los animales espirituales se cultivaban, y Shen no estaba dispuesto a ir a las cuevas de la secta para cultivarse y dejar a todos a merced de un Shen Qingchu inestable sin su animal espiritual de apoyo, se limitó a meditar junto a los discípulos. A veces también fungía como contrincante en los entrenamientos de espada. Shen estaba bien con eso, porque en realidad le estaba ayudando a progresar de alguna manera, y Shen Qingchu no era del tipo que insistía. Para su mala suerte, Yue Xingyuan sí lo era. Shen Qingchu era demasiado autoexigente y se había encontrado con un cuello de botella en su cultivo que lo había dejado inestable e irritable. Durante esos días, Luo Binha, junto a otros discípulos jóvenes, recibirían sus manuales de cultivo. Shen logró dar con el falso manual de cultivo y lo destrozó frente a la cara del señor del pico. Esto molestó mucho más a Shen Qingchu, pero el tigre lo hacía por su bien. Sin embargo, la cereza del pastel fue cuando Yue Xingyuan volvió al pico para insistir en que Shen debía entrenarse correctamente antes de que se estancara demasiado joven. Ese fue el detonante de Shen Qingchu. Eres un experto, ¿no es así, Shaman Xinxiong? ¿Seguro que temes que lo lleve bajo la misma desgracia que yo y su cultivo se arruine para siempre? ¿Demasiado mayor para ser algo menos que mediocre? Pero te tengo noticias, él está mejorando y está aquí en el pico bajo su propia voluntad. Le prometí una casa independientemente de que sea un animal espiritual o un gato doméstico. Y yo cumplo mis promesas. Así que, ¿por qué mejor no vas a sugerir al pico Baishang que deje de mandar sus matones a destrozar mis puertas y me dejas en paz? Shen sintió en ese momento que la energía de Shen Qingchu se volvió bastante inestable y se acercó con cautela. Xiaoyu. Que no me digas así. Y el grito fue tan salvaje que en realidad se escucharon pasos que se acercaban a la casa de bambú en rescate a su maestro. Shen Qingchu se desplomó, y de no ser por Shen, que era mucho más grande y fuerte para ese momento, el hombre habría tenido un golpe muy feo. Yue Xingyuan reaccionó también y llevó el cuerpo inestable de Shen Qingchu a las cuevas, las cuales rebosaban de energía espiritual. Shen nunca los perdió de vista, y los siguió incluso cuando eran un punto diminuto en el cielo. Tardó mucho tiempo en alcanzarlos, pero cuando entró al lugar, sintió como toda la energía espiritual vibraba de manera electrizante con su pelaje. Se acercó a ambos hombres y observó atentamente a Shen Qingchu antes de acurrucarse a su lado, sin moverse incluso cuando el líder de la secta tuvo que hacerlo. Pasaron días hasta que Shen Qingchu se despertó, y otros tantos días más hasta que se estabilizó. Shen nunca se movió de su lado, aprovechando al máximo el lugar también. El tigre estaba seguro de que se irían pronto, hasta que se escuchó una conmoción cercana y fueron a investigar. Por supuesto, ese debía ser Liu Chenga. Años atrás, cuando su cuerpo era el de un cachorro y su mente la de un hater muy molesto,
No había dudado ni por un segundo que Shen Qingqiu había querido matar a Su Chidi. Pero ahora que lo conocía mucho mejor, le costó mucho creer esa versión. Vio cómo intentó calmarlo y cómo planeaba evitar su desviación de chi, pero el propio Shen Qingqiu estaba demasiado débil porque acababa de salir de una. Shen apoyó su nariz en la palma de Shen Qingqiu para compartir poder espiritual de alguna manera. Debió funcionar porque a los minutos estaba Liu Xinga de pie en medio de la cueva con una mirada profundamente sospechosa sobre ambos. Sin decir palabra, el otro se fue dejándolos ahí. Shen resopló y recibió caricias detrás de las orejas a modo de consuelo. El señor del pico Qingjin se acababa de sobreesforzar, y ahora Shen no los iba a dejar salir de la cueva hasta que se recuperara de nuevo. Shen creía que su plan de no intimidación a Lo Binja estaba funcionando hasta que una tarde muy ociosa se encontró trepando árboles y un llamativo cordón rojo llamó su atención. Cuando lo atrapó se dio cuenta de que no podía ser otra cosa que el collar de jade falso, pero con un enorme significado emocional que pertenecía a Lo Binja. Shen corrió de vuelta a la casa de bambú. Luo Binja dormía con los otros discípulos, entrenaba con un manual real y no era azotado ni encerrado en la leñera, y solo de vez en cuando era intimidado, a menos que Shen estuviera al acecho. Gracias a su posición como criatura espiritual del señor del pico Qingjin, en realidad tenía un lugar de poder incluso más privilegiado que Ming Fang. Por eso siempre que podía dejaba claro que la tiranía no sería aceptada. Al principio, Shen Qingqiu se molestó profundamente. Los celos le recorrían las entrañas de pensar que el tigre prefería al mocoso. Sin embargo, Shen era bueno para canalizar las emociones negativas. Los celos seguían ahí, y aún no le gustaba verlo mucho, pero lo dejó en paz y le ayudó a mejorar en vez de empeorar. Shen era el que se encargaba de que los matones no le molestaran demasiado, así que cuando encontró el collar de jade perdido entre las ramas, no dudó en correr de regreso en busca de Shen Qingqiu. Tal como lo esperaba, el hombre estaba sentado tranquilamente tomando el té y leyendo un libro. El enorme animal se acercó antes de dejar el collar a sus pies. ¿Qué es esto? Espero que no planees que lo tome con mis manos después de estar entre tus dientes. Shen Qingqiu lo observó más de cerca. Además, no me gustan las baratijas. El tigre gruñó antes de poner la pata sobre el collar. No era un regalo. ¿Entonces, lo perdió alguien? Las orejas del tigre se levantaron. Entonces devuélvelo. ¿Para qué me has traído esa cosa? Shen empujó el collar más cerca antes de recostarse frente a Shen Qingqiu. Él no planeaba devolverlo. Su trabajo terminaba aquí. Shen Yu levantó una ceja. No soy adivino. No sé de quién es esto. La cola del tigre se apuntó a sí mismo y le miró a los ojos. Pequeño astuto. Sabes, no deberías hacer perder el tiempo de este maestro intentando que lo devuelva y deberías dárselo tú mismo. El tigre resopló y Shen Qingqiu le miró molesto. Bien, entonces ve y busca a quien sea dueño de esto para devolvérselo. El rostro de Luo Binja al ver el collar de vuelta en sus manos fue recompensa suficiente, sobre todo cuando sintió la paz de Shen Qingqiu al ver a Luo Binja. Todavía demasiado conmocionado para decir algo más que gracias. Shen Qingqiu nunca había estado en paz al ver a Luo Binja, ya sea que estuviera feliz o triste, pero en ese simple gesto, que en vez de sentir los típicos celos hacia el chico, sintió que un pedazo de su propio corazón magullado fue sanado. Notas del autor. Shen Yuan sí fue un animal de terapia para Shen Yu. Al estar completamente en desacuerdo con algunas de las acciones de Shen Yu, sin dejarle demostrar cariño abiertamente, logró que el señor de pico dejara de hacerlas, principalmente porque sabía que serían planes frustrados, y canalizó su energía en otras cosas. Shen Yuan aprendió mucho sobre la vida como esclavo de Shen Yu en las noches donde estaba demasiado conmocionado para ir al pabellón rojo cálido. Shen Yuan cree que Shen Yu debería reconciliarse con Yue Qi, pero también entiende que se siente muy traicionado, así que solo está ahí para intervenir si el líder de la secta se vuelve irritante. Ya que Shen Yuan era muy joven cuando estuvo a punto de morir, su energía espiritual se fusionó con la de Shen Yu, y por eso se dio cuenta con facilidad de sus inestabilidades. Shen Yuan estuvo lo suficientemente aburrido como para analizar la cara de Shen Yu al punto en el que notó cuando algo cambiaba. Shen Yu comenzó a reflejarse en Lu Benjo y dejó de querer destruirlo. Simplemente lo dejó en paz, hasta que Shen Yuan le hizo probar su comida, y Lu Benjo se encargó de alimentar a ambos Shen. Lu Benjo aún cayó sobre el abismo sin fin,
Pero no fue a manos de Shen Yu, sino de Shen Yuan, ya que seguía usando la tarjeta de «Oh, soy un animal adorable, no me lastimen». Funcionó tan bien que cuando Lu Binhu regresó, solo quería ser aceptado por su Shizun, y el tigre Shen estaba escondido detrás de sus faldas. Shen Yu eventualmente cae en los encantos del medio demonio. Nadie puede decirles nada con un tigre espiritual protegiéndolos.